escolares de nuestros alumnos. Formamos 2 grupos de WhatsApp, uno para el primer ciclo y otro para el segundo ciclo, y así poder mantenernos en contacto mientras seguíamos analizando la situación y ajustando las tomas de decisiones, cómo continuar abordando nuevas líneas de acción. Realizamos una selección de contenidos prioritarios de cada área, pensando en nuestra realidad institucional, los intereses y necesidades de nuestros alumnos. Nos focalizamos en sus fortalezas y debilidades. Analizamos detenidamente dicha realidad, pensando en quienes podían hacer las actividades de manera autónoma y quienes necesitarían mayor ayuda en sus familias. Proyectos específicos para dar continuidad a las clases de manera remota. Enviamos audios, videos, muchos juegos con actividades diferenciadas para cada grado, con la articulación de contenidos y áreas. Luego llegaron los cuadernillos de actividades enviadas por el Ministerio de Educación. Estos fueron entregados casa por casa con adaptaciones curriculares, atendiendo las particularidades de los estudiantes, de sus familias, de la comunidad y la institución, de manera que los niños pudieran continuar trabajando con sus familias y una vez terminadas todas las actividades sean devueltas para su corrección y retroalimentación. Los acompañamos y asistimos en todas sus dudas, tratando inicialmente de organizar un horario de trabajo que fue imposible sostener, porque permanentemente estábamos desajustadas con el tiempo. Tuvimos que sostener esa comunicación a cualquier hora del día y de la noche inclusive, considerando los problemas de conectividad, falta de crédito, entre otros, comprendiendo que eran tiempos difíciles y diferentes para todos. También nos encontramos con situaciones difíciles. Una de ellas fue, por ejemplo, que después del receso invernal de julio, notamos que la participación de los estudiantes fue decayendo. Se les notaba desanimados, indiferentes, con poco interés hacia los trabajos propuestos en los cuadernillos. Pensamos que podía ser por la noticia que había circulado que no se podían calificar los trimestres de manera cuantitativa, lo que posiblemente les hacía pensar que promocionarían el año escolar de manera automática. Al ver esta situación de desánimo y apatía, nos preocupamos mucho y comenzamos a pensar en diferentes posibilidades que nos ayuden a sostener el vínculo con nuestros estudiantes, con sus familias y con la tarea escolar, de modo que podamos fortalecer y resignificar el proceso de aprendizaje en este periodo de aislamiento. La seño Betty y yo tenemos la rutina, acostumbramos siempre a reflexionar continuamente sobre lo que hacemos, sobre nuestras prácticas áulicas e institucionales, evaluando los procesos pedagógicos, resignificándolos en busca de mejores condiciones para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tal fue la que decayó el ánimo de los estudiantes que también nosotras, las docentes, como consecuencia, nos debilitamos. No fue fácil, no nos podíamos encontrar con los chicos. Nos faltó comunicación a través del contacto visual, los gestos y las actitudes que nos dicen mucho para acompañarles mejor. Trabajar codo a codo, cuerpo a cuerpo, era una herramienta con la que, debido al aislamiento, no contábamos. A raíz de esta situación, nosotros acudimos al equipo PLEG, del cual formamos parte Aida, Betty y la doctora Carolina, para pensar cómo reajustar y redireccionar nuestro trabajo y así dar continuidad a los hábitos de escolaridad que veíamos en peligro y recuperar la motivación de nuestros niños. Nos propusimos nuevas metas. De esta manera, surgió la idea de un proyecto institucional más específico que se desprende del proyecto PLEG, iniciado a principio de año. Ahí aprovecho y les digo que les queda 5 minutos.
Bueno, este proyecto fue iniciado a principios de año y este nuevo proyecto tuvo como eje central un cuento relatado en guaraní llamado Las Comay. A ver si por ahí. Orekonos Kwai, Petei Ara Okutucha, a la Yaguaretena en Biuyoina. Orekonos cuánto vecino, a la Tatu y Comay. Hay orecos 4 membros. Hay menos va a estancia pecan por guaco todo de talabartero. Hay patrón pena. Hay catuteo chietejo chirepitumuma. La Yaguareteña en bajidera o por rey. Taceta de cacaruanga. Ya ya ne mabe bau, o maeo paipi y vecino cuerando echa en maraepe. Ñembo ya la te juro gape o golpeacho o qué. La te juro echa cuaja, y que se ando y peacho de lo que. O pues maro, he y taller ta jambae. Ta taula coma y pimembretar he. O guaje jogape, a la tatu juntaico se voy. Vaya pa comay, hey la yaguarete. Y por ande comay, hey la tatu. Vamos a resignar una parte, Olgui, y avanzamos, que tenemos poco tiempo. Sí. Bueno, usando ese relato que estuvo pasando Aida, nosotros nos reorganizamos, nuevamente nuestras actividades y lo pusimos como eje el uso del idioma guaraní en el contexto familiar y comunitario. Fijamos objetivos generales y específicos que fueron enmarcados en un proceso metodológico y estratégico que integraba todas las áreas curriculares para generar nuevos aprendizajes. Para la puesta en acción de este proyecto, organizamos un nuevo grupo de WhatsApp institucional. Primeramente fue armado, digamos, por ciclo. En esta oportunidad lo armamos de manera institucional, donde todos los actores tendríamos una participación activa de diálogo y de trabajo. Redefinimos acciones a seguir a partir de las que se generaron múltiples actividades, tales como escuchar el cuento Las Comay, en guaraní, narrar y renarrar, en guaraní, en castellano o de manera bilingüe, según como prefieran ellos, para lograr la participación de todos. Escribir la descripción de los personajes, trabajar el mensaje del cuento, tener cuidado y no confiar plenamente en conocidos. Y todo eso nosotros lo relacionamos con ESI. Realizar, por ejemplo, también entrevistas. Con esta reorganización nosotros logramos reactivar el y de las familias. Realizamos una serie también de articulaciones entre diferentes contenidos y áreas del currículum, como por ejemplo el modelado de los personajes y lo de la cueva del tatú con tuyutí. Tuyutí es la arcilla, la tierra blanda y gredosa. Pintura de los modelados, las muestras fotográficas del proceso y finalización del modelado. Realización de un video tutorial para la elaboración de un modelado con tuyutí. Trabajamos también situaciones problemáticas que estaban relacionadas con operaciones, cálculos, medidas, fracciones, usando datos que hacían referencia al tigre y el tatú mulita con sus crías. Por ejemplo, la cantidad de agua que podrían consumir durante el día para ver las medidas de capacidad. Bueno, este cuento nos permitió articular amablemente, por decirlo así, con todas las áreas de aprendizaje de nuestro currículo. Por ejemplo, les doy características de los animales, clasificación de los vertebrados, que sería ya con ciencias naturales. También con lengua, textos instructivos, con ciencias sociales también, con ESI, como dijo anteriormente Olga, con los tipos de paisajes, reservas naturales, concientización del cuidado del medio ambiente. Las actividades que surgieron a partir de este cuento fueron innumerables, pero vamos a reducir un poquito para que podamos llegar, así que después de esta propuesta surge otra que consistió en proponer a los alumnos investigar y recopilar anécdotas e historias familiares o del paraje
para contarlas en guaraní. Llegado el mes de octubre, trabajamos con un texto del escritor correntino Franklin Rúbeda, que relata la leyenda del Carayó Octubre, en el cual se reflejan las costumbres correntinas. Lo que pudimos hacer todo este tiempo y que es muy valioso es esa articulación con todas las áreas, con todos los ejes y con todos los contenidos. Y aprendimos también que este saber comunitario, traerlo a la escuela, es muy positivo y con el cual aprenden mucho nuestros alumnos. Luego escuchamos todos los relatos de todos los niños, ayudados por sus padres, sus familiares, sus abuelos, sus tíos. Se involucraron todas las familias que se sintieron contentos y felices realizando esta actividad en guaraní. Sí, chicas, vamos cerrando por el tiempo. Cerramos estas primeras aproximaciones en la búsqueda de respuesta a estas preguntas iniciales que nos motivan y que siguen abriendo interrogantes en torno a cuántos aprendizajes se promueven con este días, cuánto nos enseña para seguir avanzando en el diseño de una propuesta bilingüe guaraní-castellano que incluya los saberes locales a medida de las necesidades comunitarias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Ahora sí pasamos al último trabajo de este bloque, que se titula Colectivo de Cine en Vía Guaraní, herramientas para educación intercultural bilingüe, que va a estar a cargo de Vítor Schneider y Mónica Santos Silva de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Los escuchamos y, como ya les dije, les habían 15 minutos, así les queda 5 para irse. Buenos días. Entonces, yo soy Víctor. Mónica no pudo estar acá hoy. Yo soy de Brasil, soy de la Universidad Federal de Santa María y voy a hablar en español, pero seguro que voy a hablar en portugués pronto. Para empezar, yo voy a compartir acá un archivo. Para mí es una experiencia muy buena escuchar las experiencias de los vecinos, ¿no? Y como dijo Dionisio, tenemos un punto que ya... ¿Yo estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Sí. Tenemos un punto muy distinto, que cuando escuchamos las presentaciones de las escuelas, sobre todo de las escuelas rurales de Corrientes, estamos hablando de grupos que hablan el guaraní, pero no se identifican como indígenas, y en Brasil se pasa a algo distinto, donde tenemos un grupo de hablantes guaraní y todos, como 100%, se identifican como sujetos de indígenas y mantienen una cultura indígena y luchan por mantenerla, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poco de una experiencia educacional en un proyecto de extensión e investigación que estoy desarrollando. Y hay puntos muy distintos de las situaciones sociolingüísticas. Yo voy a presentarles solo un punto para tenernos en cuenta de lo que pasa de una manera muy concreta. Yo entonces estoy acá como docente de la universidad y trabajo con una escuela en un municipio con 200.000 habitantes, y tenemos en este municipio una tecuá, un guaraní con una escuela. En esta escuela los chicos ingresan a la escuela con algo como 5 o 6 años. Cuando llegan a la escuela, las profes no son indígenas. Y las profes les llaman como por los nombres del registro, ¿no? Entonces llaman a los chicos como Paula, y la niña no se reconoce este nombre, porque en su casa su nombre es Querechú. Y las profes no conocen a los nombres guaraní.
Entonces, es ese escenario donde tenemos como una situación de diglosía, ¿no? Dos lenguas y dos comunidades que tienen un modo de vivir completamente distintos, y la escuela es un espacio de contacto, ¿no? Entonces yo voy a presentar acá un poco de esta experiencia. Yo traigo esta situación para tener la idea de qué es el espacio bilingüe que estamos hablando. Y voy a presentar un poco acerca de la educación escolar indígena acá en Brasil, cómo se organiza, y un poco de una propuesta que estamos haciendo en la escuela con el proyecto de extensión que se llama Vídeos na Aldeia y na Escola. Bueno, acá solo para tener una idea de la diversidad lingüística en Brasil, tenemos acá estos mapas que son la reconstrucción de la diversidad lingüística de América Latina y la diversidad lingüística de Brasil hoy. Entonces tenemos en Brasil algo como 210 lenguas, pero 98% de la población es hablante del portugués como primera lengua, ¿no? Entonces tenemos las otras 180 lenguas indígenas en un estadio donde tenemos como 5 lenguas que tienen más de 10.000 hablantes, ¿no? Yo tengo mi vídeo, no puedo abrir acá. Y tenemos entonces con más número de hablantes, y las otras lenguas indígenas tienen números muy reducidos, como 5.000 o bajo de 5.000. Acá, para tener una idea, estos puntos son grupos indígenas identificados por el Instituto Geográfico de Estadística, ¿no? Entonces tenemos distintas ubicaciones, ¿no?, de comunidades indígenas con distintas formaciones demográficas. Yo estoy ubicado bien al centro, no sé si pueden ver el cursor, pero sí, vemos. Entonces estamos acá, más o menos, ¿no?, en este punto al medio, y es una zona al sur. Tenemos dos grupos indígenas, los Mbua Guaraní y grupo Caigang, que es de otra familia lingüística. Entonces acá tenemos solo un poco de la diversidad representada de las lenguas indígenas en Brasil, y en la región sur tenemos entonces estos dos grupos más grandes, que es el grupo Kaingang, hablantes de lengua Ye, y el grupo Mbua Guaraní. En la ciudad donde trabajo, ¿no?, Santa María, tenemos dos aldeas, una aldea Kaingang y una aldea Mbua Guaraní. Bueno, en Brasil los guaraní están ubicados en distintas tecoá en este territorio, muy fragmentado, desde Espíritu Santo, por todo el litoral, y al centro del territorio tenemos un número más bajo de tecoá, ¿no? Y el número son los números, cuántos guaraní, cuántas personas se identifican como guaraní en Brasil. No tenemos números oficiales. Estos números son hechos por organismos universitarios, ¿no? Entonces tenemos ahí una estimativa de 85.255. Eso fue hecho por el proyecto Atlas Guaraní Continental. Entonces son 2016. Acerca de la lengua, en Brasil tenemos tradicionalmente se hace esta repartición, ¿no?, con el guaraní Mbua, guaraní Kaiowá, guaraní Nyandewa. La lengua guaraní Mbua es más frecuente, esta denominación es más frecuente en el sudeste y sur. Y esta investigación, que es el inventario de la lengua Mbua guaraní, fue hecho en 2011, se concluyó con una investigación con São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná y Espíritu Santo. O sea, esta región acá, que está cerca del litoral. Y
Se hace una investigación acerca de la transmisión intergeneracional de la lengua. Y tenemos entonces el guaraní como una lengua que es hablada como 100% de las comunidades y tiene una transmisión muy fuerte. Tenemos acá los números como la intención de transmisión de la lengua para hijos, nietos, bisnietos. Entonces, los números son siempre muy altos. Para tener una idea concreta, acá en la escuela tenemos en la TECUA algo como 30 familias y todos los niños hablan en su cotidiano 100% de guaraní Emburá. La lengua portuguesa es utilizada solamente en la escuela con profesores no indígenas. ¿Sí? Bueno, y el punto de la educación indígena en Brasil es tenemos como en toda América Latina una historia que está próxima de los procesos de catequización de los indígenas y del proceso colonial. Y la escuela tiene un papel, un rol muy polémico también en estos puntos. Algunas comunidades indígenas tienen un histórico más largo de contacto con la institución escolar y otras más recientes. En nuestra Constitución tenemos desde 88 un registro, ¿no?, para la educación bilingüe. Es la única previsión es para las escuelas indígenas, donde está previsto enseñanza de lengua portuguesa y de las lenguas maternas. No hay otra previsión constitucional para eso. Y más reciente, entonces las escuelas están más organizadas y se crea yo estoy muy mal con fechas, pero en 98 que se crea la idea que sí, no son escuelas rurales, son escuelas indígenas. Entonces tenemos a partir de ahí un punto que cambia la organización, la administración escolar e incluso la formación de profesores. Bueno, más adelante. Nuestra Constitución, nuestra legislación, tiene esta previsión de una educación bilingüe en la Constitución, y esta ley 9.394 es la ley básica de la educación en Brasil, donde está previsto la educación para las escuelas indígenas de manera bilingüe e intercultural. Lo que pasa es que no hay ninguna definición de qué es intercultural. En Brasil, esta palabra, distinto de lo que pasa en Perú, Ecuador, otros sitios donde la interculturalidad es un principio pedagógico mucho discutido y frecuente, en Brasil es un principio que está solo restricto a la educación indígena y no tenemos una definición clara de lo que sea intercultural. Más reciente, entonces, tenemos el ingreso de estudiantes indígenas en las universidades y la producción de las licenciaturas interculturales. O sea, algunas universidades tienen graduaciones para estudiantes indígenas, para formación de profesores indígenas que van a trabajar en sus comunidades de origen. Bueno, eso crea algo en Brasil que es algunos investigadores, como Teresina Maer, llama de bilingüismo compulsorio. Los indígenas no tienen la opción de no ser bilingües. La escuela exige el portugués y permite las lenguas maternas. Y esto en los estudios de bilingüismo no existen como modelos teóricos, ¿no?, de la enseñanza del bilingüismo. Y en Brasil tenemos una tradición del siglo XX de que llamamos bilingüismo subtrativo o bilingüismo de transición. O sea, tenemos una generación
Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que es de la región amazónica, ¿no? De Pará, de generaciones donde tenemos la lengua bañiwa, una lengua como una lengua primera, lengua materna de la comunidad, y el Ñengatú como una lengua general, una lengua hablada en la zona, lengua indígena, que sustituye el bañiwa para la tercera generación. Y después tenemos una generación bilingüe Ñengatú portugués. La próxima generación es probable que tenemos monolingües hablantes de portugués. Entonces tenemos un histórico de educación bilingüe de transición. Tenemos como una tradición donde los estudiantes son hablantes de una lengua materna y el bilingüismo a lo largo de las décadas resulta en monolingüismo. Entonces, pensando con los modelos de educación bilingüe, donde tenemos mucha investigación acerca de cómo hablar, cómo hacer el bilingüismo con lenguas oficiales, o sea, los niños hablan español y van a las clases a aprender inglés. Tenemos poquísimas investigaciones cuando no tenemos este caso, que son las lenguas minoritarias con una lengua mayoritaria. La tendencia, ¿no?, es que se produzca algo como un bilingüismo de asimilación o de sustracción. A lo largo de las generaciones, la lengua minoritaria se apaga. Bueno. Me quedan 5 minutos. 5 minutos, por ejemplo. El reto está en producir un bilingüismo en la escuela donde eso no ocurra. Bueno, ¿qué pasa con nuestra situación? Tenemos entonces acá, para tener una idea de cómo es la TECOA en nuestra ciudad, donde los alumnos son hablantes 100% de la lengua guaraní, y en la escuela son algo como 12 profesores. 3 profesores son guaraní, son de la comunidad y son indicados por la comunidad para que desarrollen sus actividades. Los otros profesores son brasileños, ¿no? Hablantes de portugués y que conocen muy poco de la lengua y a veces muy poco de la cultura guaraní. Y el proyecto que desarrollamos, que está acá con su título, Vídeos na Aldeia na Escola, ferramentas para educación intercultural bilingüe, fue pensado a partir de un trabajo que ya existe, ¿no?, que es el Vídeos nas Aldeias, un proyecto que se está desarrollando desde los años 80, que son talleres de cine para comunidades indígenas, para que ellos produzcan y hagan la dirección y filmaje de películas, y el colectivo de cine Guaraní, que es un resultado de un taller de Vídeos na Aldeia, que ya tiene una producción de películas acá en la región, sobre todo en la región de las Misiones, de documentales en lengua guaraní producidos desde una perspectiva guaraní. Acá tenemos los títulos, puedo pasarles también las indicaciones de estos materiales. Y lo que intentamos hacer con la escuela fue, en este periodo de también pandemia, la producción de materiales didácticos a partir de esas películas para que sean llevados a la clase por los profesores no indígenas. Esta es la idea del proyecto, donde los profesores no indígenas, hablantes de portugués, no tienen, como decir, un repertorio de prácticas bilingües. No comprenden mucho cómo se da la comunicación con hablantes que no son hablantes del portugués como lengua materna, ¿no? Entonces intentamos hacer ese proceso de sensibilización en el cual el material que estaba en la clase, en el aula, la profesora brasileña no comprendía.
los alumnos comprendían el material. Y había, sí, actividades conducidas en portugués. Pero el material original eran videos en guaraní sin subtítulos. Entonces ahí creamos una situación donde el profesor conduce una actividad intercultural al extremo, ¿no? Porque la profesora habló, comprende solamente la escena, pero la lengua no tiene acceso a esta información. Y a partir de ahí, ¿no? Actividades en lengua portuguesa para que los alumnos puedan hablar en guaraní y hablar en portugués con la profesora. Entonces, esta es la idea, una de las principales ideas del proyecto, que fue utilizar de los videos para producción de materiales didácticos, que están un poco acá. Y además de eso, estamos produciendo ahora que las actividades de la escuela están presenciales, un taller de producción de filmes, de películas, ¿no? Con los alumnos de la secundaria, del ensino medio, ¿no? Creo que mi tiempo ya está... Sí, estás en... al final. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Víctor. Bueno, ahora sí habilitamos el espacio de nuevo para comentarios y preguntas sobre estos dos trabajos que escuchamos. Y de nuevo vamos a escuchar a Vir. Espero que esté un poco mejor su conexión. Vir, ¿estás o te nos fuiste? Ojoma. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Buenísimo. No, sí, va y viene la conexión, perdón. Pensaba lo mismo, me encantaron las dos, me parecen súper interesantes, y quizás en la presentación de Víctor me quedaron como 30.000 preguntas, porque había mucha información y mucha curiosidad de mi parte. El otro tema lo conozco más, estoy más familiarizada, por lo cual me quedaron menos interrogantes. Los que podías dialogar entre las dos presentaciones, hay algo que me parece muy, muy interesante, que tiene que ver con el uso de esta idea de los saberes locales, ¿no? Que la presentación que hicieron con Olga, Betty, Aida, hablaban de la inclusión de los saberes locales, pero no hablaban de interculturalidad, ¿sí? Víctor hablaba sobre este tema de la interculturalidad y pensé que ahí había algo, un eje interesante que, para preguntarnos si es lo mismo o no es lo mismo, si la idea de la inclusión es otra forma de hablar de interculturalidad o estamos hablando de otra cosa que sería interesante para pensar en estos proyectos bilingües, ¿no? Y también en relación con la relación entre la escuela y las lenguas indígenas, ¿sí? Si es lo mismo, porque quizás no es lo mismo, quizás estamos hablando de cosas distintas, y no necesariamente porque quizás este tema de la interculturalidad terminó siendo algo que no sabemos muy bien qué es, y quizás esto puede llegar a revitalizar la relación entre la escuela y otros saberes que nos podemos llamar de distintas maneras. Ese me parece. El otro es que quizás que podíamos pensar, que me surgía un poco terminando de escuchar recién la presentación, era sobre para qué las lenguas, para qué el guaraní en la escuela, ¿no? Si era una cuestión de revitalizar el guaraní, que aparece más fuertemente en la última presentación, o es más para facilitar, y a mí me gusta, no sé cómo se dice, pero algo así como amorosizar, de ser amoroso, es importante, es decir, darle amorosidad a la escuela, habilitando la presencia, el uso de la lengua indígena, y hacer que esa transición, ese pasar por la escuela sea más amoroso,
¿no? Creo que ahí hay algo también que aparece en lo que presentaron las chicas también, o si el objetivo es el andamiar, ¿no? Es decir, el usar la lengua indígena como un recurso de acceso al contenidos comunes, lo que digamos que aparece como, y ahí, ¿no? Entre las dos presentaciones había un espectro distinto de objetivos respecto a por qué el guaraní en la escuela, ¿no? O por qué. Y el tercer eje tiene que ver con algo que me quedó como picando, que me daba curiosidad respecto a esa encuesta de la transmisión intergeneracional. Quizás después puedo explicar un poco más cómo se hizo, y que creo que tiene del PLEC, o no me acuerdo, es decir, cómo se inicia o qué recursos tenemos como para saber dónde estamos parados en relación con los conocimientos, con las competencias, con los saberes, con las actitudes, yo qué sé, respecto del guaraní en los lugares donde trabajamos, donde, etcétera, etcétera. Y quizás esta idea de la encuesta de transmisión, de uso, bueno, ahí yo no entendí muy bien, pero quizás podías compartir cómo lo hicieron, porque quizás da ideas de cómo trabajar en estas cuestiones que me parece importante como para saber dónde estamos parados a la hora de hacer proyectos educativos que tengan sentido, ¿no? Sociolingüísticamente, o en el sentido al favor o de las lenguas, o en la inclusión de las lenguas, porque tiene que ver con esto las expectativas, ¿no? De la escuela respecto de las lenguas y por qué, y bueno, me parece que ahí hay un campo que en las dos, bueno, esto, eran los tres ejes que había marcado como en común. Gracias, me gustaron un montón las presentaciones, muy emocionante. Palabra. Si no hay comentarios, pueden ya ir. Víctor, ¿querés? Yo puedo decir. Ahí Dionisio. No, aplauso de Dionisio, perdón, no distinguí el emoji. Ahí, Caro, a ver. No, después me resultan súper interesantes los trabajos. Bueno, esta mesa que piensa un poco, este bloque que piensa un poco las escuelas, la relación del guaraní, bueno, estos ejes que planteó Vir. Me enganché con lo de la interculturalidad y nada, como para dejarlo, no porque tenga una respuesta ni mucho menos, pero sí tengo como un malestar. A mí la categoría me molesta, ¿no? O sea, la interculturalidad, y creo que eso es por estar en Corrientes. Y por la pretensión que tiene esa categoría de adjudicarnos desde la estatalidad muchas veces, adjudicarnos a algún lugar, ¿no? Porque la interculturalidad de algún modo siempre supone como dos cosas que vendrían a ser dos culturas, entonces ponete en una y en otra. Y bueno, así como con el bilingüismo me llevo muy bien porque nuestra noción de bilingüismo va y viene y medio le decimos bilingüismo a casi todo y no nos molesta. La interculturalidad es como, bueno, un poco Dionisio arrancó hoy la mesa planteando esta cuestión de considerar el guaraní como lengua indígena o no. Entonces parece ser que cuando entra a jugar el componente étnico en términos de identificación indígena está súper claro, vos sos indígena, yo no lo soy, ¿no? Pero hoy por hoy estas identificaciones son tan volátiles y al menos, por lo menos en Corrientes, tan cambiantes y emergentes y hay tanta cosa nueva que se está produciendo que bueno, la categoría interculturalidad a mí me da como que nos aprisiona en Corrientes. No lo estoy hablando, no lo estoy generalizando porque sé que hay otros lugares donde son, digamos, pero en principio a nosotros por ahora no nos sirve para la lucha, o al menos yo lo siento así, ¿no? Pero nada, es una gran pregunta, me parece interesante porque igual a veces estratégicamente estaría bueno usarla. Como dijo Vanessa, hoy al inicio de la mesa, Vanessa está en Corrientes y ella, digamos, la agarra, la EIB, la interculturalidad, se va a Buenos Aires, dice acá estamos, entonces ahí le sirve, ¿no?
Y por ahí lo que está haciendo Olga o que estamos haciendo ahí en la escuela no nos sirve tanto, porque ¿para qué vamos a decir que esto es intercultural, digamos? Si es lo que nos pasa, lo que hablamos, lo que vivimos. En fin, no sé, son inquietudes, pero no tengo para nada una idea fija. Dionisio había levantado la palabra, pensé que era un aplauso, pero había la mano, ahí está. Sí, Dionisio. Disculpe, me equivoqué. Bueno, también vale la pena aplaudir a los compañeros que presentaron y bueno, creo que Carolina instala ahí una cuestión muy interesante también, el tema de la interculturalidad. Yo también pienso lo mismo que Carolina a lo mejor, pero justamente esa palabra interculturalidad es lo que tenemos que lograr, y de que eso sea una cuestión de inclusión y de respeto, y que no nos lleve al otro campo justamente muy fuerte que Carolina habla, que puede suceder la lucha a lo mejor de la clase social, ¿verdad? Es un tema muy difícil, pero me parece también interesante este encuentro por el hecho de que en el caso de Víctor, por ejemplo, nos presenta una situación diferente a la realidad del bilingüismo paraguayo y del bilingüismo correntino, y entonces es también para tener otra mirada. Muy interesante. Solamente quiero rescatar estuve escuchando atentamente el relato que nos presentaron las compañeras, y bueno, escuché un guaraní muy, digamos, del punto, por lo visto de que esta persona, no sé, no tiene una influencia fuerte o desde el castellano, porque yo no sé hasta qué punto el castellano influye al guaraní en el tema de sintaxis. Claro que influye, pero también no hay una investigación, digamos, seria, o una investigación. Pero rescaté uno de los términos que me tranquilizó, porque justamente yo presenté el aspecto verbal ina, y en una parte del relato decía Najembi uy oina, y ahí utiliza correctamente el aspecto verbal que nosotros acá en Paraguay decimos Najembi uy jina, y sin embargo ahí escuchamos Najembi uy oina. Y otra cuestión ahí, por un lado el aspecto verbal, a mí también me encanta mirar la parte gramatical, y por otro lado el hecho de no usar calco sintáctico, porque probablemente persona influenciada muy fuertemente por el castellano diría doguere koi oina gembi una. Sin embargo, aplicó la aglutinación, la polisíntesis en forma tan correcta, esta hablante de la lengua guaraní, que dijo Najembi uy aina, porque nosotros en guaraní siempre hacemos esa aglutinación, y a veces por influencia del castellano uno dirá ahuereco acanazú, ten cabeza, cuando que guaraní hablante va a decir directamente shakanazú, jamás va a traducir ese tener. Y eso me llamó un poco la atención. ¿Por qué? Porque escuché varias partes, o sea, que estuve escuchando atentamente, y hay una estructura sintáctica muy del guaraní, o sea, que quiere decir que es un hablante nativo o maneja muy bien los códigos lingüísticos de guaraní. Nada más que eso quería mencionar, y bueno, es un gusto escuchar ese tipo de relato en estos encuentros. Ahuille, gracias. Bueno, gracias, Dionisio. Mabel, sí, escuchamos. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos los integrantes de esta sala y felicitar a los organizadores, porque realmente se necesitan estos espacios para este tipo de análisis y discusión de una temática tan importante como es el guaraní. Ustedes saben que en la provincia de Corrientes existe una ley desde el 2004 que no se aplica, en la cual se establece que el guaraní es un idioma oficial junto con el español. Y esta temática, es decir, yo soy de Paso de los Libres, de la costa del Uruguay, en una convivencia intensa con los brasileños, por eso comprendo totalmente a Víctor, y el tema de la interculturalidad, de esa convivencia de los distintos grupos, que no en Corrientes, por ejemplo, no tenemos comunidades reconocidas, no hay esa convivencia con las comunidades guaraníticas, entonces no comprendemos el tema de la interculturalidad, que es algo que tenemos que practicar. Y si vamos al diseño curricular de la provincia de Corrientes, menos aún. No hay un reconocimiento de la interculturalidad, no hay un reconocimiento del guaraní. Por eso me parece importantísimo que desde la universidad se promuevan estas instancias
para avanzar en el estudio y realmente las quiero felicitar. Me encantaron todas las ponencias, están muy buenas todas las discusiones y así que les prometo seguir de aquí en más porque gracias a María Núñez Camerino me enteré y me parece fantástico que desde la universidad me encantó mucho el trabajo de Olga en la Escuela Rural de San Luis del Palmar, experiencias riquísimas, pero no sé, pienso como vieja docente, porque ya estoy jubilada hace mucho tiempo, que la implementación de la lengua, como es lo que se desea hacer en Corrientes, se debe iniciar de una forma orgánica desde el nivel inicial. Pero estas experiencias aisladas me parece que son riquísimas y que van a sumar a este gran desafío que tenemos en la provincia de Corrientes. Así que felicito a todos ustedes, es un trabajo hermosísimo que están haciendo. Gracias Mabel, y te esperamos para que sigas en lo que sigue la siesta y seguís escuchando los otros trabajos. Bueno, Víctor, te doy la palabra porque hoy me habías levantado, pero... ¿O no? No, solo que puse ahí en el chat el link para la encuesta que creo que Virginia tenía curiosidad. Es una investigación muy larga, pueden acceder ahí al enlace y bajar. Gracias, estaba hablando y estaba apagado mi micrófono. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Estamos en condiciones de cerrar este bloque, ¿sí? ¿Caro? Sí, vamos a cerrar porque nos pasamos un poquito, pero... Vir, dale. No, quería comentar algo más que quedó en el tintero, que valoramos mucho el trabajo de considerar el contexto de pandemia. Me parece que es muy interesante lo que presentaron respecto a cómo se resolvió. No sé si se intentó en contexto de pandemia. Se escucha más o menos, ¿no? Sí. Creo que valora lo del contexto de pandemia, eso escuchamos. Quedó la idea, sí. Quedó la idea. De cómo se resolvieron las dificultades en el contexto de pandemia, me parece que dijo. Bueno, ahora vamos a cerrar para... ¿Puedo decir una cosita rápido? Le quiero decir a Dionisio, por este comentario que hace valorando el relato que escuchamos, un relato que a nosotras nos gusta mucho, nos parece muy lindo, muy dulce, y resignamos parte de lo que teníamos que contar para escucharlo al relato, que no lo escuchamos completo, pero el relato lo hace Mariana, ayúdenme con el apellido, que no me acuerdo ahora. Aquino. Mariana Aquino, y Mariana Aquino es una joven de 23 años que fue en su niñez alumna de Olga en alguna de las escuelas rurales donde Olga estuvo. Así es que hay un largo recorrido de conocer a Mariana y bueno, y Mariana es bilingüe desde muy pequeña. Solo eso. Gracias por el comentario, Dionisio. Capaz Mariana venga hoy a la presentación a las 6 de la tarde porque la invité, así que por ahí se sume. Vamos a cerrar este bloque, vamos a arrancar a las 2, tal vez 2:10. En el bloque de la siesta tenemos 3 presentaciones, entonces vamos a poder conversar un poco más. La idea es que podamos también entre todos charlar un poco más. Así que nos juntamos nuevamente. A las 14 vamos entrando al Zoom como para decir 14:10 arrancamos. ¿Les parece? Super. Bueno. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.